Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Una confesión maternal que lo cambia todo. Por muy herido que esté Engin Agurek, no puede dejar a Tuba Büyüküstün. Hay verdades que, aunque se callen durante mucho tiempo, terminan saliendo a la luz en el momento menos esperado. Y cuando la madre de Engin Agurek rompió su habitual silencio para hablar de su hijo y de su vínculo con Tuba Büyüküstün, no dejó a nadie indiferente. En sus palabras no había rencor, ni juicio, solo una mezcla profunda de preocupación, amor materno y una sorprendente aceptación. Porque cuando una madre dice que su hijo, por muy herido que esté, no puede alejarse de una mujer, hay una historia detrás que nadie ha terminado de contar. Y en este caso, esa historia parece estar tejida con hilos de amor silencioso, de heridas abiertas y de decisiones que pesan más que el orgullo. Engin Agurek, siempre discreto, jamás ha sido de los que airean sus emociones al mundo. Sus entrevistas son breves, sus respuestas calculadas, y su mirada muchas veces revela más de lo que está dispuesto a decir. Sin embargo, quienes lo conocen bien saben que su fortaleza muchas veces esconde una sensibilidad abrumadora. Y según su madre, es precisamente esa sensibilidad la que lo mantiene atado a Tuba Büyüküstün, incluso cuando todo parece indicar que lo más sensato sería dar un paso atrás. Mi hijo no es de los que se rinden fácilmente, dijo ella, con una mirada serena pero cargada de nostalgia. El amor entre Engin Agurek y Tuba Büyüküstün ha sido uno de cuentos de hadas, pero tampoco de tragedias abiertas. Ha sido, según muchos, un amor intermitente, lleno de momentos intensos y silencios eternos. Pero cuando una madre habla con esa certeza, dejando entrever que el vínculo aún permanece más allá de las cicatrices, uno no puede evitar preguntarse qué tan profundo es ese lazo. ¿Es acaso una conexión que trasciende los errores, los reproches, incluso el orgullo herido? No importa cuántas veces intenten alejarse, continuó la madre de Engin Agurek, él siempre encuentra una excusa para volver a ella, aunque sea con una llamada, un mensaje, o una mirada fugaz. Estas palabras, más que una revelación, parecen un eco de muchas historias que se repiten en la vida real. Esas relaciones que duelen pero que al mismo tiempo se convierten en imposibles de dejar atrás. Y en el caso de Engin Agurek y Tuba Büyüküstün, todo parece indicar que esa imposibilidad ha dejado huellas en ambos. A Tuba Büyüküstün también se la ha visto cambiada. No tanto en lo exterior, siempre impecable, siempre elegante, sino en su forma de mirar, de hablar, incluso de sonreír. Hay algo en ella que parece sostenerse en el aire, como si estuviera esperando que algo, o alguien, regrese. Y quizás sea porque, en el fondo, sabe que hay algo inconcluso con Engin Agurek. Algo que no pudieron resolver, o tal vez algo que aún no han tenido el valor de afrontar cara a cara. La gente del entorno no deja de preguntarse cómo logran mantener ese equilibrio extraño. El de estar cerca sin estar juntos, el de seguir sus caminos pero sin perderse del todo. Según la madre de Engin Agurek, esa dinámica es lo que más lo desgasta. Él se siente atrapado en un vaivén emocional. A veces cree que ya está listo para soltar, pero entonces ve una foto, escucha su voz, y todo vuelve, confesó. Y en su voz, lejos de haber reproche, hay una resignación casi tierna. Hay amores que se alimentan del recuerdo, que crecen en la ausencia y que se aferran a los momentos vividos como si fueran anclas. Engin Agurek, al parecer, lleva consigo ese tipo de amor. Uno que duele, pero que también le da sentido a muchas cosas. Su madre lo sabe, lo ha visto pasar noches sin dormir, lo ha escuchado suspirar en silencio, y ha sido testigo de ese torbellino interno que solo quienes han amado de verdad pueden entender. Por más consejos que ella le haya dado, por más veces que haya querido protegerlo del sufrimiento, terminó comprendiendo que hay heridas que uno no quiere cerrar del todo. Porque cerrar esa herida, dijo, sería como aceptar que Tuba Büyüküstün ya no tiene lugar en su vida. Y él no está listo para eso. Una afirmación tan poderosa como dolorosa, que revela lo mucho que Engin Agurek sigue aferrado a ese amor. Hay quienes dirán que lo mejor es seguir adelante, comenzar de nuevo, dejar el pasado en su sitio. Pero no todos los corazones entienden de lógica. Hay sentimientos que sobreviven a la razón, y el de Engin Agurek por Tuba Büyüküstün parece ser uno de esos. Aunque intente disfrazarlo con silencios, aunque evite hablar de ella públicamente, quienes lo conocen, y sobre todo su madre, saben que ella sigue ahí, en su pensamiento, en su memoria, en su forma de entender el amor. El tiempo dirá si habrá un nuevo capítulo entre ellos. Pero mientras tanto, la madre de Engin Agurek no puede evitar preocuparse. No por Tuba Büyüküstün, a quien respeta, sino por su hijo, que parece quedarse atrapado en un amor que no avanza, pero tampoco muere. Yo solo quiero verlo feliz, dijo, pero si su felicidad está con ella, entonces que así sea.
Solo espero que un día puedan dejar de lastimarse y simplemente amarse. Las madres no siempre comprenden las elecciones de sus hijos, pero cuando lo hacen, suelen hacerlo con una claridad que conmueve. Esta vez, fue una confesión que abrió una puerta íntima a uno de los corazones más reservados del mundo del espectáculo turco. Y en esa confesión, encontramos la prueba de que los sentimientos verdaderos no desaparecen con el tiempo, solo se transforman. A veces, lo que se necesita no es olvidar, sino encontrar el valor de mirar al otro a los ojos y decir: todavía estás aquí. Quizás eso es lo que Engin Gülerek no ha podido hacer aún. Pero si algo ha demostrado esta historia, es que mientras hay amor, siempre habrá una posibilidad. Adiós.